¿Cuál fue la primera civilización de nuestro planeta? ¿Cuál fue la primera ciudad construida por los seres humanos? ¿Cuál es el legado que nos dejó esta civilización para la posteridad? Y otra pregunta, como este es un canal en el cual hablamos de teología, historia y filosofía, pues nos vemos en la obligación de preguntarnos, ¿tiene alguna relación esta primera civilización con la historia bíblica? Esas preguntas serán las que estemos respondiendo en este video, así que les pedimos que nos acompañen. Bueno, comencemos mencionando el área geográfica en donde se desarrolló la primera civilización de la humanidad. Y nos estamos refiriendo al lugar conocido como el creciente fértil en Oriente Medio. Más propiamente al lugar denominado Mesopotamia. Según los griegos, Mesopotamia significaba la tierra entre dos ríos. Y efectivamente, Mesopotamia está bañado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahí se desarrolló la primera civilización, pero no solamente estaba compuesta por un solo pueblo, sino que estaba compuesta por varios pueblos, entre ellos los acadios, los sumerios, los cutíes o kutu, los semitas y otros pueblos más. Pero de estos pueblos, los más relevantes, los más importantes, llegaron a ser tanto los sumerios como los acadios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la cronología de Mesopotamia. En principio tenemos que hablar que los orígenes de esta civilización podemos remontarla hasta el año 6500 a.C., que es cuando se da inicio a la época del Obeid. Durante este periodo, que abarca hasta el año 3800 a.C., se construyó la primera ciudad que nosotros conocemos, construida por los seres humanos. Esa ciudad tenía el nombre de Eridu. Posteriormente, esta ciudad comenzó a ceder su importancia a otra ciudad llamada Uruk. Y es ahí cuando comienza precisamente el periodo conocido como Uruk, que abarca del año 3800 al año 3000 antes de Cristo. Durante este periodo se dio el nacimiento de la escritura y el comienzo de las grandes construcciones. Al finalizar este periodo, entramos en una época, llamémosle un poco oscura, una época de la cual nosotros no tenemos mayor información. Lo que sí sabemos es que ocurrieron muchas inundaciones en toda esta área de Mesopotamia, principalmente en una ciudad que por aquel entonces tenía la hegemonía, denominado Shuruppak. Los arqueólogos han hecho excavaciones en esta ciudad y han encontrado sedimentos de lodo hasta de 1 metro de altura. En otras ciudades, como por ejemplo Kish, Uruk y también la ciudad de Ur, los arqueólogos encontraron sedimentos de lodo de hasta 3,5 metros. Entonces, esto nos lleva a concluir que durante los años 3000 al 2900 a.C., durante esos 100 años, hubieron muchas inundaciones. Y probablemente eso llevó al relato o a construir el famoso relato del diluvio universal, que es contado por los sumerios, que también lo encontramos en la Biblia.
De este tema del diluvio específicamente estaremos hablando en un siguiente video. Pero por ahora lo que nos interesa es mencionar que del año 3000 al año 2900 antes de Cristo hubo una época de muchas inundaciones en el área de Mesopotamia. Bueno, después de ese periodo viene lo que se conoce como el periodo protodinástico, que abarca del año 2900 al año 2334. Durante este periodo se desarrollaron varias dinastías legendarias, entre las que podemos contar, por ejemplo, a un famoso rey llamado Gilgamesh, y él había establecido su capital en Uruk. Es famoso Gilgamesh porque hay una epopeya que lleva precisamente su nombre, la epopeya de Gilgamesh, que es en ese relato que se nos habla acerca del diluvio, tal como lo concibieron los sumerios. Como les digo, en el próximo video estaremos hablando con más detalle acerca del diluvio, pero este periodo fue finalizando cuando ya los sumerios propiamente habían logrado establecer un primer imperio. Un hombre o un rey llamado Lugalzagesi fue el que logró conquistar y agrupar varias ciudades bajo su poder. Pero el reinado de este Lugalzagesi coincidió con el surgimiento de otro gran personaje. Nos estamos refiriendo a Sargón I, Sargón de Akkad. Precisamente cuando estaba en su apogeo, Lugalzagesi entró en escena este Sargón I. Y la historia de Sargón I es bastante interesante porque, según algunos relatos que hemos encontrado, bueno, en principio su madre lo concibió, pero ella era una sacerdotisa. Y como le daba vergüenza poseer a un hijo en su condición de sacerdotisa, pues lo que hizo fue tratar de deshacerse de su hijo, lo puso en una canasta y lo envió por el río, pero luego una persona lo rescató, lo alimentó hasta que finalmente creció. Y cuando ya era un hombre ya bastante desarrollado, pues se le hizo una profecía. Y la profecía decía que en el lugar de Lugalzagesi iba a comenzar a gobernar Sargón I. Y después que escuchó esta profecía, Sargón fue y se lo contó al rey. Entonces el rey, obviamente preocupado por esa situación, porque según esa profecía que el mismo Sargón le había contado, pues el rey iba a ser destronado, iba a morir en manos de Sargón I y iba a dejar de ser rey. Y por supuesto, no le cayó muy gratamente esa noticia, así que escribió una carta y se la envió con Sargón. Y la carta decía, que se la había enviado a otro rey, decía que apenas recibas esta carta, ordena que den muerte al portador de la misma. No sabemos en realidad qué más sucedió porque el relato que tenemos a manos solamente llega hasta ese punto, al punto en el que Sargón entrega la carta, pero no sabemos. Pero luego sabemos que Sargón efectivamente se apoderó, conquistó las ciudades sumerias y se proclamó como rey. Y es por esto que a este periodo que abarca del año 2334 al 2154 antes de Cristo, se le conoce como el Imperio Acadio. Durante este tiempo gobernaron
en principio Sargón primero y luego sus descendientes. Obviamente, si estaban gobernando los acadios, los sumerios estaban sometidos. Entonces, los sumerios también comenzaron a agruparse, comenzaron a fortalecerse militarmente, se aliaron con otros pueblos y destronaron a los acadios. Y es ahí cuando comienza el renacimiento sumerio, que abarca del año 2154 al año 2004. Durante este periodo, el primer rey comienza a gobernar y luego van sucediéndole en el trono sus descendientes, su hijo, su nieto y así sucesivamente. Bueno, esta parte de la historia es importante para nosotros porque durante el renacimiento sumerio, ellos habían elegido como la capital del imperio a la ciudad de Ur. Y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿ya? Pero por lo pronto debemos entender que la última etapa de los pueblos que habitaron Mesopotamia tiene que ver con el renacimiento sumerio. Al finalizar esta fecha, el año 2004 a.C., Sumeria fue arrasada por otros pueblos y particularmente la ciudad de Ur. La ciudad de Ur fue quemada, fue devastada y sus habitantes tuvieron que huir, dejando sus pertenencias, sus cosas que hacer ahí. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a los aportes que nos legaron los sumerios, son de gran importancia, por no decirlo menos. Por ejemplo, ellos fueron los primeros en inventar la escritura. Ellos elaboraban tablas de arcilla frescas y con una especie de un punzón de madera comenzaban a escribir. Y de ahí que a ese tipo de escritura se le conoce como escritura cuneiforme. Gracias a esos escritos, nosotros hoy en día conocemos más ampliamente acerca de los sumerios y por supuesto de los pueblos que habitaron la región de Mesopotamia. Entonces, la primera gran contribución a la humanidad fue la invención de la escritura. En segundo lugar, ellos inventaron la rueda, pero como medio de transporte. Era interesante porque muchos pueblos, muchas civilizaciones en diferentes partes del mundo no lograron inventar la rueda o no lograron utilizar la rueda, sino hasta muchos, cientos o miles de años después de los sumerios. Los sumerios manejaron un tipo de numeración sexagesimal, es decir, basado en el número 60. En principio, cuando ellos, por ejemplo, querían llevar la contabilidad o la cuenta de sus datos económicos, pues no utilizaban como nosotros podríamos utilizar los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, sino que ellos utilizaban las falanges. Y es así que en cada mano ellos podían encontrar 12 falanges y 12 falanges en la otra, entonces podían contar hasta 24 con las dos manos. Pero lo interesante de esto es que los sumerios comenzaron a utilizar lo que nosotros hoy en día conocemos como las docenas o media docena. Y nosotros debemos justamente el uso de esa forma de medir las cantidades a los sumerios. Pero los sumerios también influenciaron por medio de su numeración sexagesimal en la división del círculo en 360 grados, la división de las horas en 60 minutos, la división de los minutos en 60 segundos. Es precisamente eso que le debemos
a los sumerios. Por otro lado, en cuanto a la astronomía, ellos elaboraron un calendario lunisolar dividido en 12 meses. Hoy en día también utilizamos ese tipo de calendario. Claro que los sumerios tenían otra manera de calcular los meses del año, pero ellos ya manejaban 12 meses del año. Como se trataba de una civilización que su gran importancia estaba en la agricultura, ellos comenzaron a edificar canales de irrigación. Y eso lo hacían porque incluso tanto el río Tigris como el Éufrates tenían sus grandes crecidas. Entonces, para evitar grandes inundaciones, pero también para permitir el riego de sus diferentes campos de cultivo, ellos construyeron diferentes canales de regadío. Por otro lado, para sus construcciones, los sumerios utilizaron ladrillos de barro. Estos ladrillos les sirvieron a ellos para construir sus diferentes edificios. Ellos no solamente lo construían con ladrillos de barro, sino que lo calafateaban con un asfalto de color negro, y eso lo convertía en impermeable, puesto que en esa región muy constantemente habían inundaciones. En cuanto a la metalurgia, ellos lograron dominar el bronce o inventaron el bronce, una aleación de cobre con estaño. Esto es algo bastante interesante porque comenzaron a fabricar armas, comenzaron a fabricar herramientas, pero con el uso del bronce. También en cuanto a la medicina, fueron personas muy destacadas. Lo interesante es que hasta nosotros, por medio de sus tablillas que nos llegaron, sabemos que los sumerios practicaban incluso algunos tipos de cirugías e inclusive cirugías en los ojos. Realmente se trató de una civilización muy adelantada para su tiempo. Y quizás lo que conviene recordar es que estos sumerios, cuando nosotros comparamos con los pueblos que vivían en Mesopotamia, nos damos cuenta que ellos tenían un idioma totalmente distinto, totalmente diferente. No se parecía a los idiomas hablados por las personas que vivían en esa región de Mesopotamia. Algo parecido también vamos a ver cuando hablemos de los hititas, pero por ahora debemos decir que los sumerios tenían un idioma totalmente diferente a los idiomas que se hablaban en toda Mesopotamia. Y esto, por supuesto, ha intrigado a muchos historiadores, arqueólogos, que no saben darle una respuesta. Pero esta pista nos podría llevar tal vez a hablar acerca de la Torre de Babel que se menciona en la Biblia, en donde se dice que Dios confundió los idiomas de tal forma que entre ellos no se podían comunicar. Y quizás el hecho de que existan pueblos que hablaban idiomas totalmente distintos podría significar que el relato bíblico podría tener algún sustento. Pero eso lo vamos a dejar solamente como una opinión. Me gustaría saber usted qué opina respecto al idioma que manejaban los sumerios. Quizás una de las más grandes contribuciones que hicieron los sumerios tiene que ver con la construcción de unas pirámides escalonadas, conocidas como zigurat. Este tipo de construcciones son de especial importancia porque también nos recuerda, por supuesto, al relato bíblico acerca de la Torre de Babel.
Ok, bueno, hablando un poquito acerca de las divinidades sumerias, hablando de la mitología sumeria, debemos decir que ellos tenían varios dioses. El dios principal le llamaban An o Anu. Tenían otras deidades como Enlil, Enki, Inanna, Utu, Nanna, Nanmu y los Shigurat, que servían como una especie de comunicación con los dioses. Pero bueno, estamos haciendo solamente un breve repaso de esta cultura sumeria, de esta primera civilización de la humanidad. Y cuando estamos hablando de civilización, nos estamos refiriendo a un agrupamiento de personas en base a una ciudad y que a su vez cuentan con ciertas características, como por ejemplo tener gobernantes, tener proyectos, tener algún tipo de relación entre ellos. Entonces, de ahí que la primera civilización fue la Sumeria. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema que puede ser controversial, pero a la luz de la historia y a la luz de lo que nosotros podemos observar, sin necesidad de manipular ningún dato, podríamos decir que sí existe alguna relación que nos podría confirmar alguna parte del relato del libro de Génesis, particularmente acerca de la vida de Abraham. En Génesis capítulo 11, versículo 31, leemos así: tomó tarea a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Bueno, según este relato, nos damos cuenta que Abraham originalmente era de la ciudad de Ur. Ahora bien, acá viene lo interesante. Abraham era originario de la ciudad de Ur. Y como habíamos dicho, en el Renacimiento sumerio, que es la última época de los pueblos que habitaron Mesopotamia, entre los sumerios, ahí nos damos cuenta que la capital era la ciudad de Ur. Y como les había mencionado, esta ciudad quedó destruida, quedó arrasada y en muchos lugares quedó quemada. Los habitantes tuvieron que salir huyendo y, por supuesto, dejaron deshabitada esa ciudad. Con el paso de los años se fueron formando grandes cúmulos de tierra, de polvo, y poco a poco comenzó a llegar a estar enterrada. Hasta que en el año 1922, un arqueólogo llamado Leonard Bulley, acompañado por su esposa Catherine, realizaron excavaciones en la ciudad de Ur. Y al realizar las excavaciones se dieron cuenta que se trataba de una ciudad de gran importancia. Descubrieron el famoso Sigurat de Ur, descubrieron las tumbas reales y cuando comenzaron a excavar la ciudad encontraron tablillas. Tablillas que nos daban a entender acerca de tareas que estaban realizando los niños, algunos proyectos gubernamentales. Habían ollas, habían utensilios que estaban siendo utilizados y que fueron abandonados, fueron dejados hasta que este arqueólogo, Leonard Bulley, hacia el año 1922 hasta el año 1934, comenzó a redescubrir. ¿Esto qué significa para nosotros y para la historia bíblica?
significa que el relato de Abraham, y si nosotros vemos la cronología de este patriarca, nos daremos cuenta que él habría nacido hacia el año 2170 antes de Cristo. Y luego, cuando él salió de la ciudad de Ur, fue alrededor del año 2095 antes de Cristo. Precisamente el tiempo en el que esperaríamos encontrar la ciudad de Ur en pleno funcionamiento, en pleno apogeo. Si la Biblia mencionase de que Abraham vivió hacia el año, por ejemplo, 1800 antes de Cristo, y nos diría que salió de la ciudad de Ur, sería una mentira. ¿Por qué? Porque para ese entonces la ciudad de Ur estaba en escombros, estaba deshabitada, no habían pobladores. ¿Por qué? Porque la ciudad de Ur quedó abandonada hacia el año 2000 antes de Cristo. Entonces, acá viene justamente la cuestión que podría resultar muy debatible. Muchos historiadores, muchos conocedores dicen que los hebreos, los israelitas, comenzaron a escribir la Biblia alrededor del año 1000. Algunos incluso se atreven a decir que la Biblia se comenzó a escribir hacia el año 600, cuando los israelitas fueron llevados deportados hacia Babilonia. Pero si esto fuera cierto, entonces, ¿cómo es que los escribas lograron ubicar a un personaje en un tiempo que exactamente coincide con la historia del pueblo o de la civilización sumeria? ¿Podría ser simplemente una casualidad que el escriba haya identificado a Abraham y lo haya colocado en esa ciudad precisamente cuando sí podríamos encontrarlo? ¿O es que realmente se trata de un relato verídico, de un relato que fue pasado de padres a hijos y que sí, posteriormente, probablemente recién se puso por escrito alrededor del año 1000 o tal vez 1200 antes de Cristo? Lo cierto es que la historia de Abraham encaja perfectamente con lo que nos muestran los datos arqueológicos de la ciudad de Ur. Como les vuelvo a repetir, si la Biblia ubicase a Abraham hacia el año 1800, 1700 o 1500 antes de Cristo en la ciudad de Ur, podríamos decir que es inexacto, porque para esa fecha la ciudad de Ur simplemente no existía, ya estaba bajo escombros. Pero el hecho que lo ubique hacia el año 2100 antes de Cristo, eso nos hace ver que ese relato es fidedigno, porque durante esa época la ciudad de Ur estaba en su pleno apogeo y estaba, por supuesto, habitada. Ahora, hay un dato que es no menos importante. El hecho que se diga que Abraham salió de la ciudad de Ur y entendiendo que los sumerios tenían un montón de divinidades y el punto de que Abraham adorase a un solo Dios, a un único Dios, nos hace pensar que efectivamente también eso es algo real, es algo verdadero. Porque si él vivía en la ciudad de Ur, deberíamos esperar que Abraham llevase consigo a sus diferentes dioses, pero no lo hizo así. Es más, él ni siquiera tenía ninguna imagen de su Dios, de Jehová. Y esto nos hace ver de que realmente el relato que nos cuenta la Biblia acerca de la existencia de un único Dios y que ese Dios
haya llamado a Abraham, nos hace pensar que efectivamente ese relato es verdadero. Pero me gustaría saber, ¿usted qué piensa? El hecho de que la Biblia coloque a Abraham en el tiempo exacto en el cual esperaríamos que la ciudad de Ur todavía esté en pie, ¿es simplemente una casualidad o es realmente un relato verídico? El hecho de que Abraham haya adorado a un solo Dios, que es Jehová, eso también corrobora que realmente él recibió el llamado divino, o es que es simplemente una invención de los israelitas. Me gustaría saber de vuestros comentarios o algunas preguntas que tengan respecto a la civilización sumeria. Como les vuelvo a repetir, este fue solamente un pequeño resumen. Pero si quieren ampliar más el debate, podemos elaborar otro video en base a lo que ustedes gusten. Bueno, si le ha parecido algo interesante este video, si usted considera que debería ser divulgado, yo le animo a que le ponga un me gusta a este video, se pueda suscribir al canal y lo pueda compartir con sus amigos. De mi parte, hasta un próximo video y que Dios le bendiga.